Hello, my name is Gisela Malang Utibuk. Today I am going to tell to you about the complication of chlamydia, which is one the sexually transmitted disease. Definition. Chlamydia is an infection caused by a kind of bacteria that is passed during sexual contact. It is most common sexually transmitted bacterial infection in the United States. About 3 million American women and men become infected with chlamydia every year. It is especially common among women and men under 25. Entonces, como las enfermedades de transmisión sexual son una patología bastante frecuente, su diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para prevenir complicaciones crónicas. Por eso, hablemos del Chlamydia trachomatis. Empiezo. Su perfil básico nos indica que es una bacteria. Se dedica a la invasión, a la destrucción y a la inflamación del tejido al que está afectando. Su morfología típica es esférica. Conocido como un microorganismo invasor, nadie en su sano estado debe tener Chlamydia trachomatis. La transmisión típicamente va a ser por vía sexual, pero también los bebés que cruzan por el canal de parto de una mamá infectada con Chlamydia trachomatis pueden obtener el contagio. Si lo teñimos con el método de Gram, se va a pintar de rojo o rosa. Es un Gram negativo. La temperatura que prefiere es entre los 35 y 37 grados. Una temperatura, desde luego, acorde a la del cuerpo humano. Por lo tanto, el contagio y la transmisión es de cuerpo a cuerpo, o por lo menos un contacto directo, muy estrecho. Un microorganismo aerobio. A este le quitamos el oxígeno y se muere. Afecta por igual a hombres y mujeres y desde luego a recién nacidos. El humano es el único hospedador, no hay un animal intermediario ni un insecto vector, afectando principalmente los tejidos de genitales externos e internos en ella y en él, el tracto urinario, ojo, vía respiratoria superior y el tubo digestivo. Conocido entonces microorganismo intracelular, requiere alimentarse de la energía que produce la célula. Este siempre viaja con batería baja. Requiere de la célula del hospedador para poder obtener energía, metabolizar y hacer de las suyas. Es una bacteria auxótrofa. En la fisiología microbiana se define que un microorganismo es auxótrofo cuando solo es capaz de proliferar en un medio si a este se ha añadido una sustancia específica. En este caso el ATP celular es el que requiere. No contiene flagelos, no es una bacteria móvil, pero sí con una replicación en dos fases. Perteneciente a la familia de los Chlamydiaceae, y existen al menos 20 serotipos, de los cuales 18 son los más importantes en cuanto a su biopatología. Entonces hablemos de la forma. Como mencionamos, tiene una forma esférica. Por medio de la tinción de Gram es un Gram negativo. Pero lo que llama la atención aquí es la estructura de su membrana externa, dado que carece de peptidoglucanos, pero contiene proteínas ricas en cisteína y lipopolisacáridos, que además de darle el soporte anatómico, la figura esférica, el metabolismo aerobio desde luego para sus fines perversos, también sirven como factores de invasión y desde luego ayudan a la tipificación de los serotipos, que como mencionamos, dependiendo del serotipo de Chlamydia trachomatis va a ser la manifestación específica que va a ocasionar en el cuerpo humano.
Por dentro de esa estructura externa, de esa pared externa, se encuentra su citoplasma y desde luego los ribosomas bacterianos. Contiene su genoma de ADN y ARN desde luego, y es de las bacterias que contienen plásmidos. Recuerda que los plásmidos son fragmentos de ADN independiente que ayudan a funciones específicas a las bacterias, ya sea resistiendo a los antimicrobianos, ya sea favoreciendo la adhesión a las células del huésped o favoreciendo y acelerando su potencial replicativo. Bien, de las 3 proteínas de la membrana que te estoy mencionando, las más importantes son estas 3, las que desde luego ayudan a hacer de las suyas a esta bacteria, se adhieren a las células del hospedador y favorecen la replicación y la invasión a las células adyacentes. Entonces, el Chlamydia trachomatis tiene 2 formas, tiene 2 variedades, a saber, la primera variedad es el cuerpo elemental. Este tiene las características de que es la forma extracelular, es la forma en la que se va a infectar una célula y otra, y desde luego no tiene la capacidad de la replicación. Esta solamente sirve para que el Chlamydia trachomatis pueda llegar a hacer el negocio con la célula del hospedador e internalizarse en esta. Una vez dentro, entonces se convierte en un cuerpo reticular, el cual es de mayor tamaño, es la forma replicativa, tiene más actividades metabólicas y es el que forma típicamente los cuerpos de inclusión, una característica microscópica al momento de la visualización de secreciones potencialmente infectadas. Sencillo. Entonces, ya sea que a través del contacto sexual o por la vía perinatal, la versión infectante del Chlamydia trachomatis es el cuerpo elemental. Este tendrá contacto con las células susceptibles, las cuales normalmente son células con epitelio cilíndrico o las células de transición. Son el blanco perfecto para el cuerpo elemental. Este cuerpo elemental va a llegar y por medio de los receptores de las proteínas de su membrana externa, se liga con los receptores de la membrana de la célula que potencialmente va a atacar, utilizando desde luego, como mencionábamos en la diapositiva previa, las proteínas principales de la membrana externa, las cuales harán juego con receptores proteínicos, principalmente de ácido ciálico en las células susceptibles, y se llevará a cabo la negociación. ¿La negociación de qué? De que la célula susceptible genere una fagocitosis, una endocitosis del cuerpo elemental, y este pueda tener acceso dentro de la bolsa del fagosoma al interior del citoplasma celular. Una vez dentro del citoplasma celular, dentro de ese fagosoma, el cuerpo elemental ya se considera un microorganismo intracelular, pero no podemos olvidar que existen los lisosomas, las vesículas que sirven de protección para el medio intracelular. Normalmente estos lisosomas destruirían a ese fagosoma que contiene el cuerpo elemental. Sin embargo, este cuerpo elemental, utilizando la formación de residuos proteínicos, libra esa acción del lisosoma, perpetuándose entonces en el citoplasma, convirtiéndose posteriormente en un cuerpo reticulado. Insisto, si es que se mantiene en forma de cuerpo elemental, no puede hacer nada. Necesita ser evolucionado al cuerpo reticulado para poder llevar a cabo la replicación. Y así sucesivamente lleva a cabo la replicación de sus versiones del cuerpo reticulado, sobre todo utilizando la energía de la célula. Recuerda que el ATP es la pila de la célula y los cuerpos reticulados del Chlamydia trachomatis roban esa energía para poder hacer su replicación y posteriormente reorganizarse nuevamente a cuerpos elementales, los cuales formarán lo que se conoce microscópicamente como los cuerpos de inclusión. Las células invadidas con la Chlamydia trachomatis presentan ese fagosoma lleno, repleto de cuerpos reticulados, pero también de cuerpos elementales. Estos cuerpos de inclusión entonces tienen 2 destinos. Uno es que el cuerpo reticulado permanece en el citoplasma de la célula mientras se lleva a cabo una exocitosis de los cuerpos elementales para que puedan ir e invadir otras células.
La otra opción, la otra forma es que los cuerpos elementales no salen de la célula, pero sí salen a su citoplasma, mientras que los cuerpos reticulados siguen replicando hasta que sobresaturan la célula, la revientan y la destruyen, solo para irse a las células aledañas y seguir infectando, destruyendo, invadiendo e inflamando el tejido adyacente. Desde luego, no podemos olvidar que aparte de la estructura celular dañada por la replicación masiva de los cuerpos reticulares y cuerpos elementales del Clamidia trachomatis, el sistema de defensa hará lo suyo, destruyendo a las células infectadas y destruyendo a los cuerpos elementales que se encuentren. Bien, sencillo. Entonces, las variedades antigénicas de la A a la C del Clamidia trachomatis hacen de las suyas sobre las células susceptibles, pero estas variedades tienen preferencia por el ojo humano, principalmente por la conjuntiva. La conjuntiva va a ser afectada por el Clamidia trachomatis, tanto la conjuntiva palpebral como la conjuntiva vulvar. Pero una de las principales características de esta conjuntivitis es la presencia de los cuerpos foliculares, estructuras esféricas en la mucosa de la conjuntiva palpebral, translúcidas, y la secreción abundante, desde luego. También hay consecuencias de esta conjuntivitis. Los cuerpos foliculares paulatinamente van a generar cicatrización, y esa cicatrización a su vez va a jalar hacia adentro el párpado, y de manera crónica esto va a generar un problema de irritación tanto de la esclerótica como de la córnea a largo plazo. ¿Por qué? Porque las pestañas con un párpado invertido están raspando la superficie de la esclerótica, la superficie de la córnea, y desde luego pueden generar daños a largo plazo. A esto se le conoce como el entropión, la inversión del párpado y el daño que desde luego va a causar. La córnea, entonces, conocemos que es el lente del ojo. Desde luego, una infección crónica por el Clamidia trachomatis, las reinfecciones o las infecciones maltratadas pueden generar, desde luego también el entropión, que la córnea, que es el lente del ojo, el cual debe estar cristalino, sufra opacidades que se van formando con el paso del tiempo hasta que provocan ceguera por rayar de más, opacificar de más el lente natural del ojo, o sea, de la córnea. Inflamación, desde luego, opacidad conocida como queratitis. A estas afectaciones oculares se les conoce como el tracoma. Desde luego, tener mucho cuidado, porque estas variedades antigénicas del Clamidia trachomatis son de las principales causas de ceguera en nuestro medio. Bien, hablando de las otras variedades de Clamidia trachomatis, de la D a la K, nos encontramos con las conjuntivitis de inclusión. Estas pueden aparecer en los recién nacidos, como mencionamos, cuyas mamás tenían el canal de parto contaminado con el clamidia. Estas conjuntivitis en estos nenes desde luego afectan los párpados, la conjuntiva palpebral y la conjuntiva vulvar. La secreción, desde luego, amarilla, verdosa, parda, es abundante y se debe de llevar a cabo tratamiento inmediato. Este tipo de variedades antigénicas de la D a la K del Clamidia trachomatis también puede generar conjuntivitis de inclusión en los adultos. En aquellos que han tenido contaminación de la conjuntiva, contaminación de los ojos con secreciones durante la actividad sexual, o también por medio de objetos inanimados que están contaminados, desde luego, con secreciones infectadas. Típicamente se presentan los cuerpos foliculares, se presenta la secreción amarillenta abundante, pero uno de los rangos clínicos, uno de los hallazgos principales que ocurren en estos pacientes es la aparición de adenopatías preauriculares. Muy atentos ahí, son preguntas de examen. Bien, ya sea en recién nacidos o en adultos, esta enfermedad se denomina la conjuntivitis de inclusión.
Y ya que estamos hablando de los nenes recién nacidos, también el Chlamydia trachomatis puede generar una infección de la vía respiratoria inferior, generando neumonías en el recién nacido. Y es una de las patologías microbianas que debe desde luego ser atendida inmediatamente para no ensombrecer el pronóstico y desde luego llevar a cabo el diagnóstico diferencial con otros microorganismos como lo sería la Listeria monocytogenes y el Streptococcus agalactiae. Mucho cuidado en ese aspecto. Bien. Muy importante también, las variedades de la D a la K también pueden generar afecciones en la vía uretral, tanto la masculina como la femenina, también conocido como el cuadro clínico de la uretritis no gonocócica. Genera dolor, genera ardor urinario, genera secreción blanquecina a través de la uretra. Sin embargo, su curso y su intensidad, la intensidad de los síntomas es más leve y en general el curso clínico es subagudo, no es tan agresivo ni tan espectacular como lo sería la Neisseria gonorrea. Desde luego, las infecciones, las reinfecciones y el mal tratamiento de la misma puede llevar a consecuencias severas como la uretritis crónica y desde luego la estenosis de la misma. También, al igual que el Neisseria, este es un microorganismo causante de la epididimitis, la infección desde luego que causa dolor testicular crónico, aumento desde luego del tamaño de la bolsa escrotal, la sensibilidad y, si no se trata adecuadamente de manera crónica, puede generar esterilidad. En cuanto a los genitales femeninos internos, es uno de los principales causantes de cervicitis, la inflamación del cuello uterino y de la enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, la Chlamydia trachomatis, además de afectar el cuello uterino, puede generar alteraciones, inflamaciones e invasión al tejido endometrial y al tejido de las trompas de falopio, generando a su vez también condiciones de salpingitis, que volvemos a lo mismo, un mal tratamiento, las reinfecciones o una infección crónica que se mantenga sintomática puede generar complicaciones desde sangrados excesivos, dispareunia hasta esterilidad. ¿Por qué? Por la formación de cicatrices tanto en el trayecto tubárico de las trompas de falopio como en el tejido endometrial, afectando principalmente la capa esponjosa y la compacta del endometrio, dificultando entonces así la implantación de un embarazo dentro del medio intrauterino, lo cual también aumenta el riesgo de embarazos ectópicos. Y, al igual que los Neisserias, también puede generar un síndrome de Reiter. En personas susceptibles genéticamente, la presencia del Chlamydia rondando en el cuerpo hace que el sistema inmunológico genere una respuesta aberrante, una respuesta cruzada y se deje ir en contra de las articulaciones, principalmente de los grandes huesos. Por lo tanto, la suma de síntomas como uretritis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, conjuntivitis de inclusión y dolores articulares constituyen un dato que debe ser considerado a diagnóstico diferencial con el síndrome de Reiter. Bien. Y las variedades del L1 al L3 son expertas en inflamar ganglios linfáticos, principalmente los ganglios linfáticos de la zona inguinal y la porción terminal del tubo digestivo. Hablamos de la zona del recto, generando una proctitis que puede evolucionar a fístulas, a abscesos, incluso simular una enfermedad de Crohn. Tener mucho cuidado también con la inflamación de los ganglios linfáticos inguinales, porque estos también tienden a formar abscesos, tienden a formar inflamaciones crónicas dolorosas y desde luego a sobreinfectarse. No olvidemos el problemita del Staphylococcus aureus que siempre está en la piel, esperando hacer de las suyas. Desde luego también algunos libros mencionan que al igual que el Neisseria gonorrea pueden hacer una invasión a la cápsula hepática generando una inflamación, constituyendo una enfermedad llamada Fix-Hughes-Curtis,
Rayos, el inglés no está muy de mi lado. Pero bueno, también puede generar problemas a nivel hepático, ensombreciendo desde luego el pronóstico. Muy atentos en ese aspecto. Para el diagnóstico, entonces, tenemos que tener en cuenta los signos que encontramos, los síntomas que nos platica el paciente y lo que interrogamos. Desde luego, los factores de riesgo son un punto muy importante a seguir en las enfermedades venéreas y prevenir las consecuencias de las que hablábamos. El cultivo de las secreciones potencialmente infectadas, desde luego, es muy importante, el encontrar a Chlamydia trachomatis, tomar muestras potencialmente infectadas al microscopio y encontrar los cuerpos de inclusión, los anticuerpos en contra de los antígenos mayores de membrana externa, de las estructuras antigénicas de esta membrana del Chlamydia trachomatis, como mencionábamos, es esencial y es de las pautas más utilizadas para el diagnóstico, desde luego. Y si los medios de laboratorio te lo permiten, desde luego, el rastreo por el PCR. Pero la mayoría de los libros están de acuerdo en que el 80% de los casos se lleva a cabo el diagnóstico por la vía clínica. Claro que debemos de tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, que son todos estos. Bien, si ya estableciste entonces el diagnóstico del Chlamydia trachomatis, debes de instaurar tratamiento lo más rápido posible. De esa manera evitarás las consecuencias, evitarás los portadores asintomáticos y desde luego evitarás las reinfecciones. Desde luego, la prevención es lo más importante. Tener mucho cuidado con las cuestiones de la pareja sexual, utilizar los preservativos, el acudir, desde luego, a los servicios de salud, de medicina preventiva es esencial para prevenir este tipo de enfermedades y desde luego la transmisión de las mismas. Sencillo. Bien. ¿Algún comentario, alguna queja, alguna duda? Estoy a tus órdenes. Buen día. Application in nursing. To make a nursing diagnosis in a MB patient affected by chlamydia, the nursing care process must be performed, which is complemented with a plan of care by addressing the patterns functional and the basic needs of theorizers in order to meet its needs, improving the patient health status and their environment. Chlamydia is the most common sexually transmitted infection in the world. Sexually transmitted infection. And you might recall from our conversation about gonorrhea, chlamydia often co-infects with gonorrhea, or they tend to occur together. Now, there are several species of chlamydia that exist, but when we talk about the most common STI that's responsible for the disease chlamydia, we're talking about chlamydia trachomatis. Trachomatis. And the way it gets this name, trachoma, is the term for the eye infection that occurs with chlamydia, as we'll talk about in a minute. Now, with any sexually transmitted infection, we have to consider the mechanism by which the infection spreads from one person to another. And that process is called transmission. And there are several ways that chlamydia is transmitted from one person to another. Sex is the most common way, and that can include oral sex, vaginal sex, and anal sex. Childbirth is another important mechanism for transmission, as we'll talk about in a few minutes. And finally, one of the unique ways that we can transmit chlamydia that we can't with many other sexually transmitted infections is with direct contact. Now, I want to throw a big asterisk over here, because chlamydia can only live outside of a human host for about a few seconds to a minute. So direct contact means something like scratching an infected organ of the body, say part of the genitalia, and then directly touching another part of the body like the eye. This doesn't count for
one person touching another person directly and spreading the infection. That's very rare and unlikely to occur. Direct contact means to spread from a person to another part of that same person's body. And we'll talk about that in the case of conjunctivitis or an eye infection of chlamydia. So now let's move this list off to the side and focus on my poor friend right here, who's going to have all the different signs and symptoms you can get with chlamydia. Now, as I mentioned already, chlamydia is mainly spread through sex, so why don't we start by focusing on the sexual organs right here, which I've drawn out already. And I want to label this side as the female. So right here is the urethra. Right here is the entrance to the vagina, which leads up here to the cervix, And I won't label it here, but this is the anus, and this leads up to the rectum and the rest of your lower gastrointestinal tract. And on this side, we have the male that starts with the penis, the testicle, the prostate, the bladder, the urethra, and I'll label the rest of this in a minute. But let's focus here on the female. Now, let's say, for instance, that this female is infected by a male, and so here's a chlamydia trachomatis bacterium that's making its way into the vagina, and I'll just label this as our key up here. That's what I'm going to draw chlamydia to look like. And from here, the chlamydia will multiply and spread further up the genital tract on its way to the cervix. And the same thing can occur with the urethra nearby. Perhaps we can have chlamydia spread up this way and into the urethra. And the interesting thing about chlamydia is that it's predominantly an intracellular organism or an intracellular bacterium, which just means that it likes to live within a cell, which in this case means the human host cell, or the epithelial cells that line the vagina, or the epithelial cells that line the urethra. Now, the symptoms that we have that are associated with chlamydia are due to the white blood cells that come and attack the bacterium. What they do is that they'll notice that there are chlamydia inside of these epithelial cells, and they will target the cells that are infected to cause a process that's called apoptosis. Apoptosis, which is the very neat and organized killing of a specifically selected cell. So I'll write here cell death. So it's cell death that is programmed by the white blood cell. Now, as I've drawn here, we usually don't have a single chlamydia bacterium that comes to infect the genital tract or the urinary tract. You're going to have many of these guys that are inoculated or spread into the tract. So there's going to be, as a result, a lot of white blood cells that come from the bloodstream to the genital or the urinary tract to attack the infected epithelial cells or any chlamydia they can eat up that's outside of the cells at the time. And when all these white blood cells show up from the bloodstream and go to the genital or the urinary tract where they're not supposed to usually be, we get this process of inflammation. And that's what causes us the swelling, the burning, and the general pain that's associated with a chlamydia infection. That means that at the urethra, when it gets infected, you have urethritis. And the burning sensation you have when you pee is called dysuria, which just means urea, referring to the urinary tract, and dys meaning some complication or something that's out of whack or has a disorder, dysuria. The same can be said for an infection of the epithelial cells that line the vagina, resulting in vaginitis. Or if they go further up here to the cervix, you get cervicitis. And just like there's a term for painful urination, there's a term for painful sex or intercourse, and that's called dys, which means disorder again, pareunia. Dyspareunia, where pareunia just means the act of intercourse or sex. Now, there are a lot of similarities that you can draw here in the case of the male. So say if we have some of the chlamydia bacteria spreading up the urethra, that'll cause urethritis. Or if it spreads up here to the prostate, this pink guy over here, that's the prostate, you can get prostatitis. Now, the one thing I should mention that's different in the case of the female versus the male is that there's an opening from the uterus into the abdominal cavity through the fallopian tubes. And so if the chlamydia spreads so far up through the cervix into the uterus and out the fallopian tubes, they can actually seed or spread into the abdominal cavity. And this happens as well with gonorrhea, and the term we use for this type of infection is called pelvic inflammatory
disease, pelvic inflammatory disease, or PID. And there are several other complications that can occur because of having PID, and we'll talk about that in a separate video. And I've run out of space to show it here, but another very telltale sign of a sexually transmitted infection, especially when white blood cells are coming from the bloodstream to attack the infected epithelial cells and the bacteria, you're going to have that apoptosis, or that cell death that occurs along the way. And so the dead epithelial cells, the dead white blood cells, and even the bacteria will come out of the tip of the penis from the urethra, or from the urethra in the female. And what you'll actually see is pus. So you're going to have what can also be referred to as a creamy, purulent discharge, or just pus, that represents the dead white blood cells, epithelial cells, and bacteria that are being essentially peed away. Now, from the genitals, chlamydia can spread into the bloodstream to go elsewhere in the body. And there are a couple of very classic places it shows up. One place it can spread from the bloodstream, in addition to Pros and cons. But infection with chlamydia does not make a person immune to chlamydia. Chlamydia is treated with antibiotic. vamos a ver el tema de Chlamydia trachomatis, y con este ya estamos a 4 videos de terminar los temas de bacteriología. Nada más nos faltan pues este que es Chlamydia trachomatis, nos falta Neisseria gonorrea, nos falta Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae. Ya los siguientes, los dos últimos ya son muy cortos, la verdad. Ya nada más Chlamydia y gonorrea son temas un poquito más largos. Para empezar, características generales de Chlamydia trachomatis. Es un bacilo de tipo gram negativo pequeño sin capa de peptidoglucano en su pared celular. Van a ser parásitos de tipo intracelular estrictos en el ser humano y se van a presentar como dos tipos diferentes de cuerpos. El cuerpo elemental, que es infeccioso, y el cuerpo reticular no infeccioso. El cuerpo elemental es el que va a infectar al ser humano y el reticular es el que sobrevive en el medio ambiente. El antígeno del lipopolisacárido lo comparte con otras especies de Chlamydia y Chlamydófila. Luego, las principales proteínas de la membrana externa son específicas de especie. Las especies responsables de enfermedad humana se subdividen en biovariantes o llamadas biovars o serovars, que van a ser tracoma y linfogranuloma venéreo. A su vez, estas biovars se subdividen en serovar, que van a ser variantes en función con diferencias antigénicas en proteína principal de membrana externa, también llamada MOMP. La epidemiología, esta bacteria es de distribución universal y causa la enfermedad bacteriana, es la enfermedad bacteriana de transmisión sexual más frecuente. Es importante esto, ya que un paciente que llegue con dolor o prurito en la región genital, pues de las principales sospechas siempre debe ser Chlamydia trachomatis. El tracoma es la principal causa de ceguera evitable en el mundo y se transmite a través de gotitas, manos, fomites o vectores como moscas que van a transportar secreciones oculares de niños infectados a niños sanos. Las infecciones van a afectar fundamentalmente a niños, aunque también, como saben, pueden los niños ser reservorios de Chlamydia trachomatis en su aparato respiratorio o gastrointestinal y no producen enfermedad.
causas o factores de riesgo para clamidia son hacinamiento, malas condiciones sanitarias y una higiene individual deficiente. La conjuntivitis de cuerpos de inclusión en adultos se registra aproximadamente entre 18 y 30 años y las vías de transmisión pues son la autoinoculación o el contacto oral genital. La conjuntivitis de inclusión del recién nacido se va a adquirir durante el paso del niño a través del canal del parto, y los niños recién nacidos también son susceptibles a una clamidia trachomatis pulmonar que pueden desarrollar una neumonía intersticial difusa. Las serovariantes D y K van a originar casi todas las infecciones del aparato genital, y el linfogranuloma venéreo es una enfermedad crónica de transmisión sexual producida por los serovars L1, 2, 2A, 2B y 3. La patogenia. Los receptores para clamidia se restringen a las células del epitelio cilíndrico no ciliado, cuboidal y de transición como uretra, endocervix, endometrio, tubas uterinas, ano, recto, aparato respiratorio y conjuntiva. Los serovars del linfogranuloma venéreo que digamos es L1 a L3 se replican en los fagocitos mononucleares y están presentes en el sistema linfático. El linfogranuloma venéreo, por su nombre granulomas, se producen por una respuesta inmunitaria de tipo 4 en el cual macrófagos y linfocitos Th1 intentan destruir la bacteria. Atraen polimorfos, además de desatar un proceso inflamatorio que va a provocar el dolor característico. La posterior rotura del ganglio linfático lleva a la formación de abscesos y fístulas. Los serovariantes no linfogranuloma venéreo, como los que causan la infección del tracto genital, que no se presenta como un linfogranuloma venéreo, sé que esto está un poquito confuso, por lo tanto van a tener que ver el video un poquito de más veces, van a estimular una respuesta inflamatoria grave con neutrófilos, linfos y células plasmáticas. La infección por clamidia no va a conferir una inmunidad duradera, por lo que la reinfección se puede producir por una respuesta inflamatoria importante con posterior daño tisular, lo que puede traer una pérdida de visión en pacientes con infección ocular, una cicatrización con esterilidad en nivel sexual o incluso disfunción sexual en pacientes con infecciones de tipo genital. Ahora vámonos con las manifestaciones clínicas o las diferentes enfermedades que puede causar clamidia. Puede presentarse como tracoma, que es una infección crónica producida por los serovars A, B, BA y C, que se manifiesta como una conjuntivitis folicular con una inflamación difusa que va a afectar a toda la conjuntiva. Se van a presentar cicatrices conforme progresa la enfermedad, el párpado se puede retraer y las pestañas van a crecer hacia adentro, además de que se van a producir escoriaciones en la córnea y ulceraciones. Se puede producir cicatrización, formación de panus, que es la invasión de vasos en la córnea, y pérdida de la visión. Aquí vemos un niño con tracoma, vemos cómo empiezan a crecer vasos hacia el centro, hacia el nivel corneal, y esto nos habla de una infección crónica. Conjuntivitis de inclusión. Esta conjuntivitis va a afectar principalmente a adultos, aunque también puede afectar a algunos niños. Es una conjuntivitis aguda folicular que va a asociarse a los serovars A, B, BA, D y K, y se caracteriza por secreciones mucopurulentas, queratitis, es decir, infección o inflamación de la córnea, infiltrados corneales, un cierto grado de panus o vascularización corneal y cicatrices en pacientes con una infección de tipo crónica. Aquí vemos la conjuntivitis folicular a nivel del párpado, de la conjuntiva tarsal inferior, que esto generalmente el paciente va a referirlo como dolor, pueden presentar incluso fotofobia y la secreción mucopurulenta característica. La conjuntivitis neonatal se produce en niños expuestos a clamidia trachomatis durante el canal del parto y se presenta como un periodo de incubación de 5 a 12 días después de la salida por el canal del parto. Los párpados se van a hinchar, va a haber hiperemia y van a haber abundantes secreciones mucopurulentas. La infección puede durar incluso hasta un año con un proceso de cicatrización y vascularización corneal. Ahora, con respecto a esta imagen, vemos cómo el niño va a presentar, en este caso el bebé, va a presentar esa secreción mucopurulenta tan impresionante que lleva a los padres a la visita al pediatra o al oftalmólogo, porque el bebé empezó a tener esta secreción tan abundante característica de la conjuntivitis neonatal.
Ahora, con respecto a la neumonía del lactante, como les mencioné, Clamidia trachomatis puede presentarse como parte de la flora del tracto respiratorio. Sin embargo, puede presentarse como una infección en la cual se presenta una tos en estacato típica, es decir, una tos que se presenta por accesos que van generalmente en duplas o tercias de tos, es decir, así como y después cesan y otra vez. El niño va a presentar afebril durante la enfermedad clínica y generalmente pues esta infección tiene que tratarse con antibióticos de tipo intravenoso. El linfogranuloma venéreo ocular se va a manifestar como una conjuntivitis oculoglandular de Parinode, que es una inflamación de la conjuntiva asociada a linfadenopatías preauriculares, submandibulares y cervicales. La infección urogenital pues en mujeres puede cursar asintomática o solamente presentarse como una secreción blanquecina o mucopurulenta, y se cree que el síndrome de Reiter, que es la tríada de uretritis, conjuntivitis y poliartritis, se puede iniciar como una infección en la vía genital y que el paciente después de 2 a 3 semanas va a referir una poliartritis, en la cual se caracteriza como una artritis migratoria, en la cual le duele una articulación y luego otra así seguidas, y que también se llama artritis reactiva. El linfogranuloma venéreo, que es la enfermedad más grave a nivel genital de Clamidia trachomatis, pues se presenta después del contacto sexual en 1 a 4 semanas. Aparece como una lesión en el pene o en la uretra o en el glande, escroto, vagina, cuello, vulva, es decir, en cualquier zona de los genitales externos, como una pápula o una úlcera que puede pasar inadvertida, es indolora y que remite rápidamente. Además puede presentar como fiebre, cefalea o mialgias. Después de esto la bacteria pues se va a diseminar y va a llegar a los ganglios linfáticos, donde produce el verdadero linfogranuloma venéreo, que va a presentarse como zonas con bubones fluctuantes dolorosos que van aumentando de tamaño hasta romperse y forman las fístulas conocidas en el linfogranuloma venéreo. Otras manifestaciones son fiebre, escalofrío, anorexia, cefalea e incluso llegan a presentar meningismo. Otros cuadros que puede presentarse en el linfogranuloma venéreo pues es la proctitis, es decir, la infección a nivel del recto, que se manifiesta como una extensión de la diseminación linfática. Además se puede presentar una fase crónica ulcerativa en la que se forman úlceras genitales, fístulas, estenosis e incluso elefantiasis a nivel genital. Hay pacientes que llegan con un escroto inmenso por la infección crónica y que es muy impactante. El diagnóstico pues es con la clínica y con los hallazgos citológicos, serológicos o de cultivo. La detección también se puede hacer por medio de inmunoanálisis o se puede hacer con pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, o los cultivos, aunque llegan a tardar un poco tiempo, que son muy específicos pero poco sensibles. El tratamiento pues en niños menores de 9 años y en pacientes embarazadas es con eritromicina, aunque pues a los niños generalmente no les caen muy bien las tetraciclinas, así que pues el pediatra es el que debe establecer el tratamiento adecuado. En adultos se puede utilizar acitromicina o doxiciclina de 7 a 14 días en el linfogranuloma venéreo o en infecciones oculares o neumonías. En pacientes con conjuntivitis e infecciones genitales pues se debe evitar los factores de riesgo. En caso de conjuntivitis pues que se tallen los ojos, que no se laven las manos continuamente, que no compartan por ejemplo lentes o gogles o cosas así. Y en infecciones genitales pues que tengan prácticas sexuales seguras con preservativo y que durante el tratamiento pues no estén teniendo prácticas sexuales, ¿de acuerdo? Y eso es todo por ahora con respecto a clamidia. Les dije que iba a ser un poquito más largo el video de lo normal en estos últimos que he publicado. Espero estén muy bien. Les mando un saludo enorme a la Universidad Panamericana de México, en la cual pues he tenido muy buenas experiencias con la Panamericana de México, que tengan práctica traciclina. Pues a los niños generalmente el diagnóstico
diagnóstico. El diagnóstico pues es con la clínica y con Insured appeared in Ecuador. According to the Lancet, who that published in 2018, deaths caused by chlamydia in Ecuador have reached 0.0% of all deaths. The mortality rate by age is 0.1 per 100,000 of the population. Ecuador ranked 117 in the world. Hi everyone, today we're going to look at another organism, chlamydia. Chlamydia exists in two interchangeable forms, elementary body and reticular body. It is an obligate intracellular bacteria. That means it prefers to exist within host cells. Chlamydia cannot make its own ATP and is known as an energy parasite. Chlamydia has a cell wall made of modified peptidoglycan which lacks muramic acid. To help us understand the difference between elementary body and reticular body, let us look at the life cycle of chlamydia. The elementary body has the proteins required to bind to the host cells where it attaches. This elementary body then enters the cell through an inclusion. Inside this vesicle, the elementary body changes into the reticular form. Here, it replicates and starts to reorganize back into elementary body. Cell lysis causes them to spill out, where they then go and infect other cells. Elementary body is small in size as compared to the larger reticular body. Elementary body exists extracellularly and is the infective form of the organism. Reticular body is found intracellularly and is the replicating form. To replicate, the reticular body naturally has to be metabolically active, while the elementary body is metabolically inactive. Since the reticular body exists intracellularly, it has a fragile cell wall, while the elementary body has a rigid cell wall, so it can survive until it finds another host cell to infect. Chlamydia trachomatis is a sexually transmitted disease. In males, it is characterized by painful ejaculation, burning while urination, and testicular swelling. In females, it shows vaginal bleeding, unnatural discharge, and burning while urination. Both sexes experience painful intercourse, pelvic inflammatory disease, urethritis, and infertility. The serotypes involved are D to K, which is an easy mnemonic to remember if you just fill in two alphabets. In case of a mother carrying the infection, it can be transmitted to the child during the delivery. It causes inclusion blenorrhea, which is the secretion of large quantities of mucus that eventually infect the child. It can cause conjunctivitis and pneumonia in the newborn. Complications of this disease can easily be remembered by the mnemonic FIR, where F is for Fitz-Hugh-Curtis syndrome, characterized by perihepatitis or inflammation of the peritoneal coating of the liver. This commonly affects females. U is for urethral syndrome, which also affects females and is characterized by discomfort during urination, pyuria, and urethritis. R is for Reiter's syndrome, which is characterized by conjunctivitis,
urethritis, and polyarthritis. Easy to remember by the mnemonic CUP, and it affects only males. Trachoma is another form of chlamydia infection. Its serotypes are A, B, and C, which will help you remember all its important features. C is for chronic conjunctivitis, where the follicles get infected, leading to inturning of the eyelashes, which causes corneal scarring. Repeated damage to the cornea leads to B for blindness. Trachoma is the leading cause of preventable infectious blindness. This condition is mostly found in A for Africa. This disease is sometimes spread by flies and is also called swimming pool conjunctivitis. Another form of chlamydia is LGV or lymphogranuloma virineum. It is an invasive STD characterized by painless ulcers and painful lymph nodes. The enlarged inguinal lymph nodes are called bubo, found only in males. In females, osteomone or elephantiasis of the vulva is seen. The skin gets stretched over these swellings and becomes thin, leading to a positive free test. Serotypes L, 1, 2, and 3 are associated with this form of infection. Easy to remember because they also start with L. For the diagnosis of chlamydia, it is important to remember that gram staining reveals no bacteria. Neutrophils are present, indicating pyuria. This is a common question that can be asked in the form of MCQs. Chlamydia cannot be cultured on inert media because it is an intracellular organism. For the treatment, we use azithromycin, erythromycin, doxycycline, and tetracycline. I hope this video helps you recollect all the characteristics of chlamydia. Please do like this video and subscribe to our channel. In conclusion, there is no 100 effective method to prevent the spread of chlamydia except sexual abstinence. However, sex with a condom is the only alternative to reduce the risk of infection if you are sexually active. Only a condom can help prevent transmission of sexually transmitted disease and infection. In addition, it is very important to keep in mind that only a healthcare professional will be able to indicate timely treatment for a chlamydia infection, so visiting a doctor is essential. You should also follow the prescribed treatment to treat this sexual infection to the letter. Chlamydia is a sexually transmitted infection caused by the bacterium Chlamydia trachomatis. It is the most common bacterial STI, mainly affects young people 15 to 24 years of age, and is more common among women. Between 1997 and 2011, the number of infected people nearly tripled. The people most at risk of chlamydia are those who have multiple sex partners, those who practice unsafe sex, and those who have a history of other STIs. In men, symptoms can include a discharge from the penis, pain while urinating, along with tender or swollen testicles. The symptoms resemble those of gonorrhea. They can appear intermittently or disappear completely while the person remains infected. In women, symptoms include an abnormal vaginal discharge, bleeding between menstrual periods, or after sexual intercourse. In both men and women, chlamydia can cause rectal itching or bleeding, as well as anal discharge and diarrhea. However, chlamydial infections are asymptomatic most of the time.
To diagnose chlamydia, a test is required. For women, screening involves a cervical exam with a swab sample. A urine test can also suffice. For men, a urine test is now equally effective and less painful than the traditional urethral swab. Chlamydia is easily treated with antibiotics. You need to take the full course of medication and refrain from sexual relations, oral sex included, until the treatment is complete. After symptoms disappear, the infection can linger in the body and still be contagious. To break the chain of infection and to avoid being reinfected, you need to alert all your sexual partners within the previous 60 days and encourage them to get screened and treated if necessary. Your doctor can assist you in using our anonymous partner notification service. Some effective ways to prevent chlamydia are practicing safe sex by always using condom, avoiding sexual relations under the influence of drugs or alcohol, and limiting your numbers of sexual partners. You also need to get screened regularly for STIs. Your sexual health is important to us and to you, so have fun, but be safe. Thank you.